Dialogando con el padre Raúl Sánchez, ayer subí un video respondiendo una pregunta que me hizo una dama. ¿Qué hacer con un marido violento, agresivo y celoso? Una pregunta bastante interesante y que me hizo pensar cuántas mujeres estarán pasando algo similar. Y resulta que aquí no se trata de la pregunta que me hizo la dama, pues obviamente no voy a contar todo lo que implicaba esa pregunta. Pues es que ya prácticamente este hombre no mata sino que la mate. Entonces, en virtud de eso, pues hizo esa pregunta. Y entonces yo elaboré un video, ¿no?, exponiendo qué es lo que enseña la Iglesia Católica al respecto cuando ya se han agotado retiros espirituales, consejería matrimonial, encuentros matrimoniales católicos, oración, acompañamiento familiar. Cuando ya se ha agotado todo ese tipo de cosas, ¿qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Y yo bien expuse lo que enseña la Iglesia Católica y estoy haciendo este video precisamente porque a alguien no le pareció y me dijo que yo estaba equivocado. Creo que es importante que esta persona que se denomina, utiliza un seudónimo, es apologético. Entonces no sé si es una dama o un señor, pues llama apologético. Y entonces me dice que yo estoy equivocado. Entonces le recuerdo a esta querida persona que observe bien el video porque yo no digo nada mío. Que a mí me parece, que yo considero, que en virtud de mis estudios, no. Simplemente digo lo que enseña la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica afirma, después de hablar de la indisolubilidad matrimonial, hablar de la fidelidad, etcétera, etcétera, entonces puse en contexto en ese video, antes de tocar el numeral en cuestión, el numeral 1649, que dice: cuando ya se han agotado todos los caminos de arreglo matrimonial, cuando se han agotado todos los recursos, todas las instancias psicológicas, pastorales, de oración, espirituales, entonces la Iglesia, ¿qué dice? Lo siguiente: existe, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. Imposible, dice la Iglesia. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1649. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, ¿cuáles casos? En los casos que prácticamente es imposible que el matrimonio se arregle. Entonces, en tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Los esposos no cesan de ser marido y mujer delante de Dios, eso yo lo leí. Ni son libres para contraer una nueva unión, eso yo lo leí. En esa situación difícil, la mejor solución sería, si es posible, la reconciliación. La comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. Entonces esta persona que me critica, que dice que yo estoy mal, entonces dice, sí, pero es que el texto también dice que la comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir continuamente su situación. Le voy a explicar qué significa eso. Como resulta que llegaron a una situación, ¿cuál situación? La separación de cuerpos, la separación física y el cese de su cohabitación. Entonces, en esos casos, la comunidad cristiana está llamada a ayudar a estas personas a vivir cristianamente su situación. ¿Cuál? La situación de estar separados. En la fidelidad, claro, para que no se van a irse a buscar otro matrimonio, otra pareja, ¿no? Entonces a través de la oración, del acompañamiento, etc. Entonces, a vivir cristianamente su situación en la fidelidad al vínculo de su matrimonio que permanece indisoluble. Esta persona que se llama apologético, entonces, pues piensa que cuando la Iglesia aconseja eso, porque no soy yo, es la Iglesia la que aconseja, la que admite la separación de cuerpos, ¿no?, y ese es la cohabitación, entonces es la Iglesia la que permite eso. Eso no se llama divorcio, ni se llama nulidad, ni nada. Simplemente en esos casos extremos, que son muy difíciles, donde ya prácticamente es imposible, ¿no?, que estén unidos.
Entonces la iglesia admite la separación de cuerpos. ¿Y por qué? Hermanos, porque la iglesia es madre y maestra. Madre, porque conoce a sus hijos, porque sabe que si no los cuida, puede llegar un momento en que ese hombre la mate o suceda algo muy complejo y que ya sea irreversible. Entonces, por eso la iglesia, conociendo estos casos, porque no se trata aquí de que lleguen a la separación simplemente porque cocinó feo o porque estuvo de mal genio el día de ayer. No, no. Son casos muy complejos. Entonces la iglesia, en virtud de esos casos complejos, por eso afirma en su numeral 1649, existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. Eso lo enseña la Iglesia Católica, eso fue lo que yo leí. Pero que esta persona que se denomina apologético va a decir que yo estoy equivocado, creo que me está juzgando mal y no sabe exactamente por qué yo digo estas cosas. Se responde a las necesidades de las personas, se responde a su dolor y la iglesia nos respalda en esos consejos, porque es que uno toma el consejo, es lo que enseña la Iglesia Católica. Ahora, si tomamos el Código de Derecho Canónico, ¿qué nos enseña el Código de Derecho Canónico que va en consonancia con el numeral 1649 del Catecismo de la Iglesia? Son dos documentos de la Iglesia. Esta es la legislación, la ley de la canónica de la Iglesia. ¿Qué dice el canon 1151 a este respecto de la separación, etcétera, etcétera? Los cónyuges tienen el deber y el derecho de mantener la convivencia conyugal, a no ser que les excuse una causa legítima. Es decir, que el deber de los cónyuges es que deben mantener la unión conyugal. Ese es el deber y el derecho de los cónyuges, claro que sí. Pero fíjese lo que dice el Código de Derecho Canónico. A no ser, existe una cláusula que les dice pero, ese a no ser es pero, si a no ser que les excuse una causa legítima. ¿Qué causa legítima? Está en el canon 1153, que dice lo siguiente: si uno de los cónyuges pone en grave peligro espiritual o corporal al otro o a la prole, es decir, a los hijos, o de otro modo hace demasiado dura la vida en común, proporciona al otro un motivo legítimo para separarse. Es decir, que lo considera también el Código de Derecho Canónico. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la Familiares Consorcio? Un documento que escribió su Santidad San Juan Pablo II en el año 1981, dirigido a las familias, a las parejas, a los matrimonios. Entonces, diciendo lo siguiente, en su numeral 83 dice, de este documento de la Familiares Consorcio: motivos diversos como incomprensiones recíprocas, incapacidad de abrirse a las relaciones interpersonales, etcétera, pueden conducir dolorosamente el matrimonio válido a una ruptura con frecuencia irreparable. Obviamente la separación debe considerarse como un remedio extremo después de que cualquier intento razonable haya sido inútil. Como puede darse cuenta, tanto la Familiares Consorcio como el Código de Derecho Canónico y como el Catecismo de la Iglesia Católica, en esos casos extremos es cuando la Iglesia admite la separación de cuerpos y el cese de la cohabitación. Existen, sin embargo, situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible, situaciones muy extremas, por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el fin de la cohabitación. Eso lo aconseja la Iglesia Católica, no el padre Raúl Sánchez. Le sugiero a esta persona que discierna mejor sus comentarios, porque termina diciendo que iba a consultar con otro sacerdote para que la orientara, porque no queda satisfecha con lo que yo dije. Ese tipo de comentarios
hacen entrar en muchas dudas a otras personas que participan de los videos. Quiero decirles a ustedes, queridos amigos, y aprovecho esta oportunidad, que el padre Raúl Sánchez jamás expone públicamente algo que no esté respaldado por la Iglesia Católica en su magisterio, en la Sagrada Escritura y en la tradición. Yo puedo hacer videos donde puedo decir cualquier tontería, cualquier cosa, pero cuando son cosas de iglesia, algo de los sacramentos, cosas de estas, apologética católica, defensa de nuestra fe, yo me fundamento en lo que enseña la Iglesia Católica e invito a cualquier hermano a que vea el video que subí ayer respondiendo esa pregunta a una mujer que sufre. Y en ningún momento dije nada que fuera mío. Todo fue tomado del catecismo de la Iglesia Católica. Pero a esta persona que se utiliza el seudónimo de apologético, o no sé si es dama o caballero, no está de acuerdo con lo que dice la Iglesia, porque no fue nada mío. Yo podría aceptar, es que yo dije mi parecer, es que yo expuse lo que a mí me parecía que debería ser. No dije nada de eso, expuse lo que enseña la Iglesia Católica. Y hoy lo refrendé con el Código de Derecho Canónico y con el documento pontificio de la Familiares Consorcio de su Santidad San Juan Pablo II. Si esta persona no sabe, yo fui juez del Tribunal Eclesiástico, en Tegucigalpa, en Honduras, y sabemos acompañar estos procesos de fe y estas situaciones tan difíciles en las parejas. Entonces, le recomiendo a esta persona que sea un poco más prudente en sus comentarios, porque trae mucha confusión a otras personas que van a leer lo que aparece allí. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el padre Raúl Sánchez.